Vamos a empezar a partir de este problemita que teníamos, que decía, bueno, cuando teníamos una función continua en un intervalo cerrado, queríamos encontrar una función que la derivada sea f, ¿no? Para todo x que pertenece a b, la que teníamos ahí. Después vamos a volver y vamos a unir todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero por un rato, nos vamos a quedar con este problema, que el otro día fue el último que nos planteamos y que empezamos a trabajar un poquito con este, ¿no? Entonces, decimos, bueno, cada vez que tenemos una función continua, nuestro problema está en encontrar alguna función elemental, porque queríamos escribirla como una función escalar escrita algebraicamente, ¿se acuerdan que habíamos llamado funciones elementales? Y que verifique que la derivada sea f. A partir de ahí habíamos definido, nos apareció una primera definición que cuando encontremos una función p que verifique lo que pusimos ahí arriba, la vamos a llamar primitiva. Entonces formalizamos esa definición y decimos, p es una primitiva de f, donde p es una función escalar y f también es una función escalar en el intervalo AB, si solo si la derivada de p es f, para todo x que pertenezca al intervalo AB, ¿no? O sea, se tiene que cumplir que la derivada en cada punto de p sea la f en ese punto. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos que nos habían aparecido trabajando con ese circuito que habíamos estado trabajando, que nos había aparecido y que lo íbamos mejorando y que hoy lo vamos a terminar de cerrar? Habíamos dicho, por ejemplo, si la función tiene por ley x, que era la identidad, una primitiva, por ejemplo, era x cuadrado sobre 2. ¿Por qué es una primitiva? Porque si derivamos p, ¿qué nos queda? La derivada de p es 2x dividido 2, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Voy a poner acá. Si derivamos esta función x cuadrado sobre 2, nos da f, ¿no? Así que por eso se dice es una primitiva. Si la función era coseno, una función que cuando la derive me dé coseno, por ejemplo, era seno de x. ¿Y por qué? Porque la derivada nos daba coseno. Si era 1, ¿se acuerdan que esta es la que después estuvimos trabajando un poco? Porque dijimos, si la función es 1, una función que cuando la derive me dé 1 era, por ejemplo, la identidad, p de x igual a x, ¿no? Porque su derivada era 1. Ahí empezamos a buscar más ejemplos para ver si había otras primitivas de la función f de x igual a 1, y nos dimos cuenta que había muchas, ¿no? Es más, todas las funciones lineales que tuvieran pendiente 1 terminaban siendo una primitiva de la f que nos aparece acá, ¿no? De la f de x igual a 1. Entonces, por ahí empezamos a decir, bueno, por eso en estos ejemplos dijimos una primitiva es esta, una primitiva, ¿no? No pusimos la primitiva, dijimos una primitiva. Entonces nos empezábamos a preguntar y nos parece que ahí hay muchas. Es más, nos dimos cuenta que había un montón. Vamos a trabajar un poquito con estas cuestiones, y vamos a decir, bueno, pero ¿cómo encontramos estas primitivas? Y se dice que las encontramos por el método de prueba y error. Si nosotros conocíamos esta función, empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago qué función conocía que cuando la derivaba me daba coseno de x, ¿no? Podríamos seguir, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, ¿qué función conocía que cuando la derivaba me daba 1 sobre x? O que cuando la derivaba me daba ya la x. Y si pensábamos un poquito en lo que sabíamos cuando partíamos de una función y la derivábamos, es como pensar un poquito en la vuelta, ¿no? Y así, por este método de prueba y error, fuimos buscando algunas. A lo mejor ya en tarea de aula buscaron otras, no importa, no sabemos, ¿no? Entonces uno dice, pruebo, elijo una y me fijo si cumple la definición o no. Por ejemplo, si la función fuera e a la x, ¿qué podríamos pensar? A ver, voy a usar esto del que aprendí nuevo. Vamos a poner en pluma y ahora me van a contestar. Muy bien, acá. Acá le vamos a agregar una más. No sé si voy a poder escribir
porque mi mouse está. Si ponemos otro ejemplo y decimos si f de x es e a la x. Sí, ahí lo dijo Paulina también, que sería, bueno, y Ale, que sería e a la x sería, ¿no? Es la misma. Claro, una función que cuando la derive me dé a la x y es a la x, ¿no? Porque era la que quedaba como está. ¿Está bien? Es más, hay un montón de chistes con la e a la x que relacionan la integral y la derivada, pero lo vamos a buscar. Si la función era la otra que yo les dije, ¿qué pasa si la f es? Voy a poner solo la ley, 1 sobre x. Logaritmo natural. Una función que cuando la derivaba nos daba esto, es la función logaritmo, muy bien. ¿Sí? Acá, ¿sí? Le vamos a tener que agregar un valor absoluto que después vamos a averiguar por qué, digamos, ¿no? Pero aparece una corrección que le vamos a tener que hacer. ¿Sí? Y así puede pasar, digamos, ¿no? Ahora sí, como función, pongo logaritmo de x. Una función que cuando la derive me da el logaritmo. ¿Será tan fácil de encontrar? Algunos, no se le, fíjense que no se les ocurre tan fácil, ¿no? Bueno, porque en realidad no es tan, no sale tan directa como estas. Por prueba y error da un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, una función que cuando la derive me dé 1 más x al cuadrado. O sea, una función, si la función era la 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿podremos encontrar la primitiva? ¿Esa no se les ocurre? Sería x más x al cubo sobre 2. No. ¿Eh? Acuérdense... Me parece que es 2/3 x al cubo más x. no, están inventando. A ver, vamos a... Voy a agregar una hojita, a ver si puedo. Se puede agregar... Bueno, a ver, al revés. Fíjense, a lo mejor alguna otra que conozcas y que le resulte más fácil, ¿no? Una función que cuando la derive me dé 1 sobre coseno cuadrado de x. El logaritmo natural de coseno de x, ¿no? Coseno cuadrado de x. No, falta multiplicarlo por... Hay El mucha resto, tangente. algunos también están ganando, o sea, no. No se puso tangente ahí, no tengo idea. Tangente, claro, muy bien. ¿Por qué la tangente? Porque en realidad la derivada de la tangente de x, ¿cuánto vale? 1 Claro, sobre 1 sobre coseno. coseno cuadrado. Según aprobamos. Ah, entonces acá dije, la función era 1 sobre coseno de x. Me parece que una primitiva es tangente de x. ¿Cómo puedo verificar que es una primitiva? Y derivando, ¿no? Si derivamos p, la derivada de la tangente era 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Ah, entonces, esta p es una primitiva de f. ¿Sí? Y así hay muchas que podemos ir buscando, ¿sí? Pero ¿sí? Van a ver que después van a trabajar, es más, así como teníamos una tabla de derivadas, ¿se acuerdan que uno tenía una tabla de derivadas? Teníamos la función, la constante, la derivada me daba 0, la x a la n, la derivada era x, n por x a la n menos 1. Así como armamos una tabla de derivadas, va a haber una tabla de primitivas. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajar con esto porque nuestro objetivo es un poco poder cerrar lo que habíamos hecho antes, pero uno puede buscar. Lo que sí habíamos visto que podíamos encontrar, nos dimos cuenta que había más de una, ¿no? Entonces decimos, bueno, en algunos casos la podemos encontrar así, prueba y error. Pruebo una función, derivo y veo si da, digamos, ¿no? A lo mejor con las que me habían dicho antes, que yo dije, bueno, no, para no tardar tanto, si tomamos esa función y la derivamos, se van a dar cuenta que uno no vuelve a la función, ¿no? A partir de ahí decimos, bueno, a ver, sigamos, ¿no?
ese método sirve para algunas funciones, para otras no. Vieron que cuando les dije logaritmo, y el logaritmo no era tan fácil de encontrar una primitiva, o sea, o esto una antiderivada. Entonces ahí vamos a necesitar algunos, los vamos a llamar algoritmo de cálculo de primitivas. ¿Tá? Y sí empiezan a aparecer, si ustedes se fijan, algunas cuestiones, o sea, no todas las funciones tienen primitiva elemental, ¿sí? O sea, no todas las funciones podemos encontrar o por un método de prueba y error o por algún de estos algoritmos de cálculo que todavía no vimos, ¿sí? Podemos encontrar, y hay otras que directamente no se puede, digamos, ¿no? Que no tienen primitiva elemental, y ahí vamos a tener que ver cómo hacemos para trabajar. Por ejemplo, la función e a la x al cuadrado, ¿sí? No hay manera de encontrar esa primitiva. ¿Sí? Y otro ejemplo que nos viene bien en este caso, la cuestión por ahora necesitamos entender qué significa primitiva, ¿no? No tanto poder calcularlas o encontrarlas. Si una función es continua, dice, la f grande es una primitiva de f. Y f grande era la que habíamos llamado función integral. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una función continua, habíamos definido una función que a cada x le asignábamos la integral entre a y x, o sea, entre un número y x, de esa función continua diferencial t, donde la variable independiente de la f grande era el extremo superior de esta integral definida. La habíamos llamado función integral, y era bastante importante, ¿no? Porque era la que nos permitía empezar a relacionar estos procesos de integración y derivación, nos empezaba a dar un camino alternativo para calcular las integrales definidas sin pasar por el límite. Pero habían aparecido y había un teorema, que era el primer teorema del cálculo integral, que lo vimos el otro día, que lo que nos aseguraba ese teorema, acá está puesto, es que si f era la función integral de una función f continua en el intervalo AB, entonces la derivada de f es f chica. La derivada de la función integral es la función escalar continua, ¿sí? Que era el integrando, ¿no? ¿Sí? Para todo x de AB. Entonces, si nos fijamos, la función integral verifica la definición de primitiva. ¿Sí? Por eso decimos, bueno, si una función es continua, su función integral asociada es una primitiva. Y esta observación, para nosotros, en lo que tenemos que trabajar hoy, es muy importante, ¿no? Seguimos viendo un poquito más, y vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Propiedades de las primitivas que son necesarias para poder seguir trabajando, ¿no? Y estas propiedades ya las estuvimos nombrando, ¿no? Ahora les vamos a dar forma y las vamos a demostrar. Ven que dice, si una función tiene una primitiva, entonces tiene infinitas. ¿Tá? Y ahí está, bueno, ¿qué forma tendrán esas infinitas, no? Otra propiedad dice, dos primitivas de f difieren en una constante. ¿Tá? O sea que por acá me están diciendo, bueno, si tengo una, tengo un montón. Encontramos, por ejemplo, si a la que encontré le empiezo a sumar números reales, me aparecen infinitas. ¿Eh? Lo que no sabemos si todas tendrán la misma forma o no con esa propiedad, ¿no? Lo que me está asegurando ahí, si tengo una, tengo infinitas. Si tengo dos primitivas, la diferencia entre ellas siempre es una constante. ¿Eh? Ven que ahí me está agregando un poquito más acerca de la primer propiedad, ¿no? Ahora me dice algo más. Fíjate que la única diferencia entre las dos es una constante, ¿no? Así que G será P más K. Me está diciendo, pero entonces todas tienen la forma esa. La forma está escrita entre paréntesis en la primer propiedad, en esta. Y otra propiedad que también va a ser importante y la vamos a relacionar y las vamos a trabajar bastante hoy, es si tenemos dos primitivas, P y G son dos primitivas de f en el intervalo cerrado AB, y existe un x0 que pertenece al intervalo cerrado AB, tal que G en x0 es igual a P en x0, entonces G en x es igual a P en x para todo x de AB.
¿qué nos dice esta propiedad? ¿Está? Dice, tenemos dos primitivas, ¿no? Hay dos primitivas de esa función. Las conozco. Si hay una, hay más, pero elijo dos de todas las que hay. Y me dicen, pero esas dos primitivas en un punto coinciden, o sea, hay un x0 que está en el intervalo, en donde las dos tienen la misma imagen. Entonces, las dos funciones son iguales. Esto es algo que usamos el otro día, que lo dijimos rápido, pero que todavía no lo habíamos fundamentado en los análisis que estábamos haciendo, digamos, ¿no? Para llegar. Ahora estamos fundamentando todos los pasos de ese circuito que nos apareció. Entonces, si tiene una primitiva, tiene muchas, la diferencia entre dos me da un número, o sea, es una constante, y si tengo dos primitivas, que tienen la misma imagen para algún valor del dominio de esas dos, del intervalo AB, entonces esas dos primitivas son la misma función. Vamos a ver estas demostraciones que son simples, así vemos algunas. Ven que me dicen, si tengo una primitiva, tengo muchas. Entonces decimos, sea P una primitiva. ¿Por qué es una primitiva? Si es una primitiva, la derivada de f del P me tiene que dar f. ¿Sí? Bueno, pensemos en otra primitiva. Y bueno, nosotros ya teníamos una idea con los ejemplos que fuimos viendo, con algunas cosas. Si tomamos una función que sea P, la primitiva que conozco, y le sumo un número cualquiera. ¿Esa P más K será una primitiva? ¿Cómo hago para darme cuenta si es una primitiva? Derivo. Entonces, derivamos la G. Y ahí que usamos propiedades de las derivadas, así que nos queda derivada de P más la derivada de K, que era una constante, así que derivada de K nos da 0, y la derivada de P es F. ¿Por qué? Porque P era una primitiva de F. Así que la derivada de G me dio F. Si la derivada de G me da F, ¿eso qué significa? Que esta G que definimos también es primitiva. Bueno, pero en realidad acá G, cuando pusimos G de X igual a P más K, con K, un número real, no estamos poniendo una sola función, estamos pensando en un montón de funciones. Cada vez que le damos un valor acá, me aparece una función G, y esa función G es una primitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que a P le podría sumar cuántos números, y cualquier número real, o sea que le puedo sumar infinitos números. Cada vez que elija un número real, se lo sumo a P, me queda una función que es una primitiva. ¿Cuánta función G tengo entonces? Infinitas. Infinitas, perfecto, ¿no? Entonces ahí lo que estamos probando es que si tenemos una primitiva, estamos seguros de que hay infinitas. ¿Por qué? Porque cuando defino otra primitiva sumándole a la conocida un número, es primitiva. ¿Está? Bárbaro, funciona. Lo que queremos ver ahora es que en realidad todas tienen esta forma, fíjense, ¿no? Que cada vez que conozca una, cualquier otra primitiva, tiene la forma de la que conocía sumándole un número o restándole un número, ¿no? Por eso decimos más K con K real. Eso me lo asegura la segunda propiedad, que me decía, si conozco dos primitivas, la diferencia entre esas dos primitivas es un número. Y también lo vamos a demostrar. Ven que acá vamos a decir, si P es primitiva, o sea, tenemos dos primitivas, vamos a llamarlas P y G. Si P es primitiva, ¿qué quería decir? Que la derivada es F. Si G es primitiva, ¿eso qué quiere decir? Que la derivada es F. Y nosotros, ¿qué tenemos que probar? Que la resta de esas dos primitivas es una constante. Entonces, a la resta de esas dos primitivas le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar G. Y nos preguntamos si esta función, si esta función H, que era G menos P, miren que lo dije mal, cuidado, si esta función H es una primitiva. ¿Será primitiva? ¿Qué pasará con esta función H? Y entonces, vamos a ver si es una primitiva primero, ¿no? Si la queremos derivar, como es la resta de dos funciones, la derivada
si se pueden aplicar las propiedades, era la derivada de G menos la derivada de P. Pero la derivada de G, ¿quién era? Y la derivada de G es F, porque era una primitiva. La derivada de P también es F. ¿Sí? Entonces me da 0. ¿Qué encontramos? Que la derivada de la función h nos da 0 para todo x de la b. ¿Qué me estará diciendo eso de h? Que es constante, ¿no? Claro, muy Que la bien. derivada de una constante. Si la derivada me da 0, quiere decir que la función original es una constante. Así que esa h es una constante. H' me da 0 para todo x, entonces la h es una constante. Muy bien, ¿no? Ven que acá tenemos que conocer las propiedades de las derivadas, todo lo que aprendimos de derivadas, para poder relacionarlas, digamos, ¿no? Porque estamos haciendo como el camino de vuelta. Entonces, h es una constante. Pero si h es una constante, volvemos a este que tenemos acá, este recuadradito. H, ¿quién era? G menos P. Si h es constante, G menos P va a ser constante. ¿Y eso qué era? Y era justo lo que queríamos probar, ¿no? Que si tenemos dos primitivas, la diferencia entre ellas dos me da una constante. Ahí. ¿Está bien? Entonces, no solo vimos las dos propiedades, sino que las demostramos, ¿no? Ven que son demostraciones como simples, ¿no? Pero que hay que escribirlas y es bueno que vayamos escribiendo esas demostraciones, ¿no? Que practiquemos, ¿eh? Argumentar por qué ese teorema es cierto, digamos, ¿no? No es una definición, acuérdense, las definiciones no se demuestran, porque son definiciones, lo que sí demostramos son las propiedades, los teoremas, ¿eh? Y proposiciones que tenemos que ver a lo mejor si son verdaderas o falsas, ¿no? Si es un teorema, es algo que en realidad sabemos que es verdadero, o sea que cada vez que tengamos dos primitivas, siempre difieren en una constante. Entonces, a veces decimos, bueno, no la demostramos y la tomamos como válidas, y algunas que son más simples o que nos sirven para trabajar un poco las definiciones, las demostramos en clase, ¿no? Bueno, y la otra que nos faltaba, que también la vamos a demostrar, que es bastante parecida y que la necesitamos y la estuvimos usando el lunes, ¿eh? Es, si tengo dos primitivas, o sea, dos funciones escalares que son primitivas de f en el intervalo AB. Y tenemos un x0, o sea, un punto en el intervalo AB, un elemento del dominio de esas dos funciones, o de donde las estamos considerando, para el cual, tal que la imagen de ese x0 en las dos funciones son iguales, ¿no? Un x0 en donde las funciones son iguales, entonces eso me va a estar asegurando que las dos primitivas, o sea, que esas dos funciones son iguales para todo x. Dos primitivas que coinciden en un punto, coinciden en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrarlo. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos dos primitivas y que en un punto tienen la misma imagen. Así que vamos a decir, tengo dos primitivas, pero yo si tengo dos primitivas también sabemos algo. La propiedad anterior me decían que estaban relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? Pensando que la resta entre las dos me da una constante. Y ahí planteamos G menos P. Ustedes pueden practicar, hacer la misma demostración. ¿Qué pasa si en vez de poner G menos P igual a constante, ponemos P menos G igual a constante? ¿Cambiará la demostración? ¿Será lo mismo? Tiene que ser lo mismo, ¿no? Pero por ahí pueden escribirlo a ver si cambia algo en la escritura. Es una constante. Bueno, ¿qué sabemos además? Que, por un lado, si esa resta la calculamos en x0, para ese x0 particular que ya sabíamos algo, también debería ocurrir que la g en x0 menos la p en x0 debería ser igual acá. Acá lo que estamos usando es la propiedad 2 nada más. Dos primitivas difieren en una constante, entonces esta función, esta nueva función, cuando la calculemos en x0, también debería ser igual acá, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa? Pensemos lo otro que sabemos. Sabíamos también que, por hipótesis, ¿no? Porque me lo está diciendo este teorema, hay un número, un x0, para el cual la g en x0 es igual a la p.
Ah, pero entonces, ¿qué me pasó? Si las imágenes son iguales, cuando las reste me va a tener que dar 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que por un lado tenemos que g en x0 menos p en x0 me da 0, y por otro que g en x0 menos p en x0 vale k. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Si usamos las dos cuestiones que sabíamos, dos primitivas que coinciden en un punto, lo que me va a pasar es que exactamente tiene que ser 0. Muy bien, K tiene que ser 0, perfecto. Acuérdense que yo no veo lo que escriben en el chat, o sea que si necesitan frenarme para que repita algo o contestar, abren el micrófono, o si alguien ve que hay alguna pregunta o que estoy yendo rápido y alguien está queriendo que repitamos algo, me avisan enseguida. La constante esa nos da 0. Ah, pero entonces, si la constante da 0, ¿qué nos estaría pasando? Volvemos a la propiedad 2, ¿no? Volvemos a lo que está en azul. Si K vale 0, esas dos primitivas que difieren en una constante, la diferencia me da 0. Pero si G menos P es 0 para todo X de AB, entonces ahí que estaría diciendo que las imágenes de las dos funciones en cualquier X de la AB tienen que ser iguales. Ah, entonces, si son iguales las imágenes, las funciones son iguales, ¿no? Que era lo que me decía el teorema. Entonces, demostramos estas tres propiedades de las primitivas, ¿sí? Que eran importantes, ¿no? O sea, eran dos primitivas. Si tengo una primitiva, si existe una primitiva de f, hay infinitas. ¿Sí? Si tengo dos, la diferencia es una constante. Y si tengo dos y coinciden en un punto, o sea, tienen la misma imagen en algún punto de su dominio, las funciones esas son iguales. Eso va a ser importante para lo que estábamos tratando de completar y las preguntas que nos estábamos haciendo el lunes, ¿no? Bueno, por un lado vamos cerrando esa pregunta que nos había parecido. Después de eso también habíamos hablado de que como si había una primitiva, había muchas, y todas tenían esa forma. Fíjense que una vez que tenga una primitiva, las vamos a conocer todas porque le sumamos siempre una constante. Hablamos de que entonces al conjunto de todas las primitivas le íbamos a dar otro nombre y le íbamos a llamar integral definida. Por eso ahí escribimos primero el conjunto de todas las primitivas, como el conjunto de todas las primitivas más una constante, sea un número real, y P' tenía que verificar F. A ese conjunto le habíamos dado un nombre, y ahí había aparecido el concepto de integral indefinida. Con eso terminamos el lunes pasado, digamos, ¿no? Ahora retomamos un poquito y avanzamos de esa pregunta. Entonces, vamos a hablar de integral indefinida, vamos a usar el mismo símbolo SAS que hablábamos antes, pero no van a tener extremos, y vamos a poner integral, vamos a decir integral indefinida de f diferencial x. Va a ser el conjunto de todas las primitivas, y vamos a escribir así, ¿no? Que la integral, ese símbolo, esta S como torcida, integral de f diferencial x es p de x más c, con c perteneciente a las reales, y esta p una primitiva, ¿no? Una primitiva cualquiera, y le poníamos c, y a esta c la vamos a llamar constante de integración. Acá empezaba a aparecer algo muy importante para distinguir, ¿no? A lo mejor es lo que me vas a preguntar, te escucho. No, es que yo me perdí mucho desde el principio y, o sea, esta sería la relación entre todo lo que vimos al principio de la clase y la integral, digamos, entre la primitiva y integral, esta sería la relación, por así ¿Qué decirlo. integral decís vos? No, Me parece no sé. que, bueno, era lo que les quería aclarar ahora, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, nosotros empezamos el año tratando de ver y de construir un concepto que era el de integral definida. Usábamos el mismo símbolo, pero en realidad tenía extremos. Poníamos entre A y B, entre dos números. Era muy parecido el símbolo. Acá nos aparecía un número, pero voy a agregar, habíamos puesto, ¿dónde estoy?
Ahí está. Cuando quiero escribir me hace otra cosa, esperen. Pantalla en blanco y necesito poner ahora el puntero. Ahora sí me va a escribir. ¿Está? Habíamos empezado a construir este concepto. ¿Está? Cuando llegamos acá que tenemos que relacionar todo, la duda que le apareció a, que no sé el nombre, es algo que empieza a aparecer y que el otro día, el lunes también habíamos empezado a pensar, ¿no? Estuvimos trabajando 3 clases construyendo el concepto de algo que íbamos a escribir así y que llamamos integral definida de f entre a y b. ¿Sí? ¿Qué nos dimos cuenta? Que eso, ¿sí? Cuando lo trabajamos y lo pudimos definir, empezamos mirando varios problemas en donde siempre lo que nos daba era el cambio acumulado, la variación acumulada o el efecto acumulado de esa función f en ese intervalo AB. También vimos que había un contexto geométrico que cuando la f era positiva, eso que estábamos ahí tratando de calcular iba a ser el área de una región que llamamos trapezoide, y que era el área encerrada por la función, el eje horizontal y paralelas los ejes A y B. ¿Sí? Pero que el resultado de esta expresión era un número. ¿Sí? O era si f era la variación de volumen, este integral nos iba a dar el cambio de volumen, el efecto acumulado del volumen, habíamos visto varios ejemplos, pero esto era un número. ¿Sí? Ese número vimos que se podía calcular como un límite, ¿sí? Era el resultado de un límite cuando la norma de una partición tendía a 0 y aparecían acá las sumas de Riemann, ¿sí? Pero era un número. Algo muy importante es que este resultado era un número. ¿Sí? Y era el resultado de un límite. El primer problema que tuvimos, y que estuvimos trabajando, dijimos, bueno, trabajar con estas, que se llamaban las sumas de Riemann, estuvieron trabajando mucho también en tarea de aula, ¿sí? Se podía hacer, ¿no? Fue dentro de todo sencillo, pero no me permitía encontrar cuál era el valor exacto de esa integral, digamos, ¿no? Porque para encontrar el valor exacto del cambio acumulado, necesitábamos calcular el límite, que a veces se podía cuando daba la casualidad que la forma de f, ¿sí? Permitía a lo mejor usar algún contexto geométrico para calcular ese resultado, pero que en general calcular este límite no es nada sencillo, ¿sí? Y lo que hacíamos era aproximaciones con las sumas de Riemann. Entonces decíamos, encontrábamos, ¿sí? Un cambio aproximado, un cambio acumulado aproximado, ¿sí? Con las sumas de Riemann. Y trabajamos un montón. Hicimos algunos, los separamos en 3 casos. ¿Se acuerdan que dijimos el caso simple? Cuando en realidad la función era una función constante en todo el intervalo AB. Después pensamos en el caso B, que era cuando la función era, la f era una escalonada, ¿eh? Era constante a tramos. Y después vimos el caso C, cuando la función era una función derivable con continuidad. ¿Eh? Y ahí tuvimos que empezar a hacer aproximaciones y nos dimos cuenta que no podíamos calcular el valor exacto de nuestro objetivo, digamos, ¿no? De lo que queríamos calcular, y entonces nos dimos cuenta que para calcular el cambio acumulado necesitamos averiguar un límite, y a ese límite lo llamamos integral definida de f en el intervalo AB. Y que era un número. Después nos abocamos a decir, bueno, pero necesitamos empezar a buscar alguna manera de calcular ese número exacto que no sea a través de un límite. Entonces, ¿habrá alguna manera de averiguar el resultado de esta integral, de este nuevo concepto, sin pasar por el cálculo de límite? Y ahí empezamos a trabajar, en donde nos dimos cuenta que para poder pensar en buscar una forma de cálculo, modificamos un poquito eso y dijimos, ahora vamos a escribir, por ejemplo, que primero lo hicimos entre 0 y algo, porque vimos algunos ejemplos,
le vamos a permitir que el extremo superior empiece a cambiar, le vamos a poner la f, que tenía que ser una f, que después vimos que tenía que ser una función continua, y a esta la vamos a pensar como una función que depende de x. Y empezamos a trabajar primero con un ejemplo, y después viendo qué pasaba con este símbolo, pero ven que me vuelve a aparecer un símbolo parecido, pero ya esto es una función. Era la que habíamos llamado función integral. Qué mal que escribo. Me anda mal el mouse, perdón, y sobre que el pulso no funciona. A esta la llamamos función integral. Nos apareció otro concepto importante, por eso les decía acá, hay muchas cuestiones que están dando vuelta y que por ahí las repetimos por eso. A esa la llamamos función integral. Y empezamos a ver si había alguna manera o alguna otra forma de escribir la ley de esta función integral, que no sea con este símbolo, que no sea con un límite, sino que sea a través de una función elemental. Cuando dijimos, empecemos a ver esto, hicimos un ejemplo que lo hicimos con la función identidad primero, nos dimos cuenta que si nos íbamos al contexto geométrico, había una manera de escribir de otra manera el resultado de esa integral, que cada vez que fijábamos un x era una integral definida, así que sería la anterior, la que tenemos acá, ¿sí? Y dijimos, bueno, entonces aparentemente hay alguna relación. En esa relación y en ese ejemplo apareció, ¿sí?, algo que verificaba, es que como era una función, de alguna manera dijimos, hay una relación entre esta grande, y la función integrando. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos pasó? Que de alguna manera en ese camino aparecía algo que si derivábamos esa f grande, me daba la f, volvíamos a la función de la que habíamos partido en ese circuito, que ahora vamos a volver en un ratito. Pero ahí me aparece otro concepto, el concepto de integral definida, cuando los extremos son números, y era un límite. A partir de ahí definimos una función, en la ley me aparece una integral definida, pero la variable independiente de esa función es el extremo superior de esa integral. A esa la llamamos función integral. Empezamos a trabajar. Lo que sí teníamos, que a eso lo pudimos derivar, pudimos trabajar, y nos apareció ese primer teorema del cálculo integral. A raíz de eso vimos que había una relación entre, ¿sí?, de alguna manera, la función y su derivada, y poder volver, y nos apareció el concepto este que empezamos a pensar hoy, que era, en principio, eso que decía el teorema, el primer teorema era que la derivada de la f, si la función inicial era continua, nos había dado la f, ¿no? A partir de ahí dijimos, bueno, pero esto, ¿sí?, no lo podemos pensar como un problema aparte y decir cada vez que tenga una f existirá una función que no tenga la forma de integral, que sea una función escalar cualquiera, que cuando la derive me permita volver. ¿Sí? En que ahí estamos pensando en esto. Teníamos una función, nosotros sabíamos que podemos obtener la derivada primera. ¿Cómo? Y acá derivábamos. ¿Sí? Si nos fijamos, la pregunta que nos estuvimos haciendo el otro día fue, pero ¿podremos volver? ¿Sí? Conocer esta. ¿Sí? ¿Me dará de alguna manera, me permitirá volver? ¿Habrá alguna manera de volver? En ese camino nos apareció la definición de primitiva. La definición de primitiva o antiderivada es la que empezamos a ver hoy. ¿Sí? Y entonces dijimos, una primitiva de una función, dada f, p es una primitiva si la derivada de p me permite volver a f. Me olvidé un poco de todo esto, dijimos, bueno, ahora me olvido de todo lo que tenemos acá. ¿Eh? ¿Eh? Ahora no sé si sí. Dijimos, nos olvidamos un poco de todo el trabajo que habíamos estado haciendo y fuimos a la definición de primitiva y a buscar y resolver este problema, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que verifican que P' me da F? A su vez, cuando vimos las propiedades, vimos que
si había una función que verifica esto, o sea, si hay una primitiva, hay muchas, y entonces al conjunto de todas las primitivas, que además vimos que tenían una forma particular, ahora le vamos a dar un nombre particular, o sea, le damos un nombre también. Y la vamos a llamar integral indefinida. Al conjunto de todas las primitivas la llamamos integral indefinida. Pero este concepto de integral indefinida es otro, no es el concepto de integral definida cuando le pusimos A y B. El de A y B era un número y este es una función. Es más, ni siquiera es una función, es una familia de funciones. ¿Vale? Estamos usando un símbolo muy parecido para dos conceptos totalmente diferentes. ¿Vale? Después vamos a ver de alguna manera por qué en la historia se terminó usando un símbolo parecido, digamos, ¿no? Pero nosotros dejamos un poco en pausa nuestro problema, que era tratar de calcular de alguna manera diferente al resultado de un límite, una integral definida, una integral entre A y B de una f diferencial x, ¿eh? Buscar otra manera que no sea a través de un límite. En ese camino de buscar otra manera nos fueron apareciendo distintos conceptos, el de primitiva y el de integral indefinida. ¿Están? ¿Hasta ahí más o menos van siguiendo? Ahora vamos a volver, ¿tá? Me vuelve a aparecer esto de integral indefinida, que lo habíamos visto el otro día. Vuelven a aparecer propiedades de la integral indefinida. ¿Tá? Si ustedes se fijan, las propiedades son hasta parecidas a todas las propiedades que fuimos viendo cuando nos aparecían los grandes conceptos del cálculo, ¿no? El primero fue, bueno, primero eran funciones, nos aparecieron límites, derivadas, y ahora ¿no? Límites, después dijimos funciones continuas y nos fijamos en las propiedades de las funciones continuas, derivadas, nos fijamos en las propiedades de las funciones, de las derivadas de las funciones, y ahora vamos a ver qué propiedades cumplen estas integrales indefinidas, que era la familia de primitivas. ¿Eh? Fíjense que nos dicen, en principio, tengo dos funciones que tienen primitiva. ¿Eh? Primero vamos a leer lo que nos dice esta expresión, y ven que nos dicen, si queremos calcularle la integral indefinida a una suma de dos funciones, puedo sumar las integrales indefinidas. Esto que estaríamos diciendo. Si busco la familia de primitivas de la suma de dos funciones, ¿eh? La puedo obtener como la suma de la familia de primitivas de cada uno. ¿Se acuerdan que cuando dijimos límite de la suma era la suma de los límites? Límite de la resta de los límites. Suma de funciones continuas, ¿okay? Sí, decíamos la derivada de la suma era la suma de las derivadas. ¿Okay? Acá estamos diciendo la integral indefinida de la suma es la suma de las integrales indefinidas. ¿Okay? Lo mismo vale para la resta. Como todo, y como son propiedades, tienen alguna hipótesis. Necesitamos ver qué pasa para que esto se cumpla. A lo mejor había casos en donde no se cumplía. Esos casos en donde no se cumplen son, que nos dicen cuándo se cumplen, nos piden f y g que tengan primitivas en un intervalo i. ¿Sí? O sea, necesitamos que las dos admitan primitivas en un determinado intervalo, entonces la suma y la resta también admiten primitivas y vale esta propiedad. ¿Sí? Y después lo mismo, fíjense, cuando teníamos, si f admite primitiva en un intervalo, entonces k por f también admite primitiva y la integral indefinida de k por f va a ser k por la integral indefinida de f. Por ahora a lo mejor todavía les parece mucha notación, pero vamos a volver y vamos a ver ejemplos también de esto y lo van a trabajar también después en tarea de aula, ¿no? Me aparecen acá dos propiedades muy importantes, que son las que nos van a permitir después, ya apenas pasemos esto, volver a nuestro objetivo de la primer clase, que es, miren lo que dice acá, si tenemos la integral indefinida de f diferencial de x. ¿Esto qué quiere decir? En realidad tengo
todas las primitivas, o sea, o cada vez que tenga una primitiva, cuando la derivo, me da f. ¿Está bien? O sea que si tengo el conjunto de todas las primitivas, la derivada me da f. Y la otra que nos dice, la integral indefinida de la f' es f más c. Pensemos, ¿qué era la integral indefinida de f? Y era el conjunto de todas las primitivas. Escribíamos p de x más c con, donde sabíamos que la derivada de p era f. Miré el teléfono por si tenía algo de que alguien me estaba diciendo algo de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando querramos derivar esta expresión, la derivada de esta integral indefinida es la derivada de p más la derivada de c. ¿Eh? Y entonces ahí, ¿qué nos quedaría? La derivada de p más c es la derivada de p que me da p' más la derivada de c que me da 0, y en realidad se cumple esta expresión que está acá. ¿Eh? Si tenemos la integral indefinida y la derivo, vuelvo a la función. Ahora fíjense, si tengo la derivada de la función y la integro, el resultado me da f más c. ¿Eh? Y en realidad, fíjense que, ¿cuál sería la definición si queremos calcular la integral de una función? Tenía que ser buscar una primitiva y después escribir todas, escribir la familia de esas primitivas. Y ahí tendríamos p más c. ¿Sí? Pero ¿cuál sería una primitiva de f'? Y una función que cuando la derive me dé f', es f. Entonces, ahí, porque dicen, bueno, f es una primitiva, podría poner otra, pero una seguro que es f, primitiva de f'. Entonces, p es f y nos quedan estas dos relaciones que son las que ahora vamos a querer vincular porque vamos a volver Profe, a pensar disculpe, las dos relaciones entre la función y la derivada. ¿Sí te escucho? ¿te molestaría? Vos sabés que no logré comprender qué diferencia hay entre la 2, entre la 3 y la 4. No, ¿qué tiene de diferente? ¿Entre las dos propiedades? Sí, pues yo sé que hay algo diferente, pero no logro comprender Perfecto. qué tiene de diferente. Pregunten, porque o sea, por ahí si no yo sigo, porque me parece que van entendiendo. Fíjense, hay algo, ya cuando miro dónde está el paréntesis, fíjense, en la 3, el prima está abarcando a todo lo que está acá. Esperen que vamos a poner esto. Ven que la derivada abarca todo eso, ¿no? Me dicen, tengo una función, le calculo la integral indefinida, o sea que estoy pensando no en la f, sino que estoy pensando en todas sus primitivas y lo derivo. ¿Eh? Y entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? El resultado me da f. ¿Eh? O sea que me dicen, si tengo estoy pensando en la familia de primitivas, tengo cualquier primitiva de la función f y la derivo, vuelvo a f. ¿Está bien? El otro me dice, tenemos f, a f la derivo. ¿Está bien? La derivo. Y después pienso en las primitivas, pienso en volver. ¿Está bien? O sea que lo que estoy haciendo es estos procesos, que uno era el de derivación y el otro era el de buscar la integral indefinida, o de buscar la antiderivada, o de buscar las primitivas, ¿está? Los estoy haciendo primero hago uno, después hago el otro. Hago uno a continuación de la otra. Pero en la propiedad 3, ¿saben qué estoy haciendo? Tengo la f, primero la integro y después la derivo. En la 4 tengo la f, primero la derivo y después la integro. ¿Eh? Ahí aparece esa gran diferencia, que es lo que también nos va a aparecer ahora en un cuadro. Vuelvo a... Ahí. Acá. Que es lo que está acá explicado otra vez. ¿Ven que nos dicen propiedad 3 y propiedad 4? Sí, decime.
que vos cuando decís integro, ¿es cuando le insertás la C? No, integrar, la integral indefinida es buscar la familia de primitivas, o sea, buscar primitivas. ¿Está bien? Acá estamos hablando de ese proceso de integración, como que tenemos a una función, le estamos haciendo el concepto de integral indefinida. ¿Está bien? Ahora lo vamos a volver a decir. ¿Está bien? Fíjense, acá está justo lo que vos me preguntabas, escrito, porque siempre uno tiene esa duda, digamos, ¿no? En esta primera, ven que decimos, tenemos la función f, y a la función f, ¿qué le hacemos? En realidad, lo que hago es escribir este símbolo. Este símbolo, ¿qué quería decir? Es la integral indefinida. ¿Está? La integral indefinida, de alguna manera, es obtener primitivas. Nada más que no estoy pensando en una primitiva, sino que estamos pensando en todas las primitivas. Estoy pensando en todas las primitivas al mismo tiempo. Entonces, cuando a partir de f pensamos en este conjunto de todas las primitivas, decimos que lo que estamos haciendo es un proceso que lo llamamos el proceso de integración. De integración, pero acá estamos pensando en el proceso de integración indefinida, ¿no? Porque lo que estamos obteniendo es una función, un conjunto de funciones, no estamos obteniendo un número. Entonces, a veces, aunque no se aclare que es una integral definida, como que uno se va acostumbrando a que es una integral indefinida porque el resultado es una función. En este caso, digamos, ¿no? Y estamos usando el símbolo que me dicen no una función, sino un conjunto de funciones. Entonces, si a una función voy y le busco las primitivas, y las tengo todas, ¿eh? Obtengo una P de X más C, o sea, con C ese número real, y P era una primitiva. ¿Eh? Si ahora decimos a este conjunto de primitivas, lo tomo y lo derivamos. Derivar eso, ¿qué sería? Y derivar esta F, no le pongo el diferencial de X para que se entienda, derivamos. Pero con este símbolo en realidad estábamos pensando en este conjunto de funciones. Esta función que me aparece así, ¿no? Es una P de X más una constante para distintos valores de la constante. Derivamos. Cuando derivo, ¿qué decimos? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de P es P', y la derivada de C me da 0. ¿Está? Pero cuando escribimos esto, esta P que pusimos acá, ¿quién es? Y es una primitiva de f. Así que si es una primitiva, ¿qué cumple? Que cuando la derivada de esta p me da f. ¿Okay? Entonces, si empezamos por f, le aplico o le busco primitivas, tengo todas, tengo las primitivas, y de cualquiera de esas primitivas, puedo pensar en una sola, tengo una primitiva, y vuelvo, ¿qué me pasa? Uno vuelve a la función. ¿Vale? Entonces acá podría pasar, fíjense que acá estamos aplicando el proceso de derivación. El otro día, cuando terminó la clase, alguien me preguntó si entonces estos dos procesos eran inversos. ¿Eh? Como son, por ejemplo, cuando uno aplica el cuadrado y la raíz cuadrada, el logaritmo y la función exponencial, o sea, el logaritmo natural y la función exponencial con base e. Entonces uno decía, bueno, teníamos funciones u operaciones inversas, funciones inversas en el otro caso, y acá podríamos pensar, son procesos inversos. ¿eh? Si tengo una función, la integro y después la derivo, deberíamos volver. Cuando uno dice a la función la integro, lo que estamos pensando es que lo que estamos haciendo es la integral indefinida, le estamos buscando primitivas. Creo que era también lo que estaba hablando ella, ¿no? Entonces tengo una función, la integro, y a lo que obtuve lo derivo, vuelvo a la misma función. Eso es lo que me asegura esta propiedad. Ahora, si hago el camino al revés, tengo una función y primero la derivo,
y después le hago el otro proceso, ¿volveré a la misma o no? Y ahí es donde lo que nos va a pasar es que no volvemos a la misma. ¿Eh? ¿Ven que me va a aparecer acá arriba, creo? Necesito cambiar el puntero otra vez. ¿Eh? ¿Ven que? Acá. Si pensamos en la otra, bueno, me va a quedar arriba, no sé si lo van a alcanzar a ver. Pensamos en, ahora tenemos la función f. Y ahora, primero, en vez de integrar, derivamos. Obtenemos la f'. Y obtengo una sola. Antes tenía, me podía tocar cualquiera de las otras, podía tener cualquiera de las primitivas. Derivo. Y ahora la pongo ya adentro, esa derivada, y la integro. Pero el prima lo tengo adentro. Ah, pero entonces la propiedad 4 me decía que cuando calculábamos esto, el resultado era, o sea, al buscar las integrales indefinidas, era una primitiva, que va a ser f, y le tenía que sumar una constante, y esa constante podía ser cualquier número real. Entonces, si tengo la f, primero derivo, y a lo que tengo lo integro para ver si vuelvo a la misma función, lo que me pasa es que uno no necesariamente vuelvo a la misma. Volvería a la misma si en realidad tengo la c igual a 0, pero en realidad ahí vuelvo a cualquiera de las funciones que uno tenía por integración. ¿Sí? Entonces, lo que habla las propiedades 3 y 4 es que en sí hay una diferencia entre los caminos y no es en sí la misma inversa. No se puede hacer la inversa. Lo que vamos a poder decir es que en realidad los procesos de integración y de derivación no son inversos uno de otro. Bueno, porque para que fueran inversos uno de otro, uno tendría que, o sea, primero aplicar uno y aplicar el otro y volver a la función original independientemente de cuál apliques primero. Claro. Y acá lo que vemos es, si tengo una función, primero la integro, o sea, la integro con el concepto de integral definida, ¿no? Tengo una función y obtengo esta integral indefinida, que obtengo las primitivas, la familia de primitivas. Y a esa familia de primitivas la derivo, siempre vuelvo a la función. Pero si primero tengo una función, la derivo, y después integro, o sea, le busco la familia de primitivas, voy a llevar, o sea, ¿qué hago? Vuelvo a un montón de funciones, no vuelvo a la f. Todas tienen algo en común con la f, ¿no? Porque la diferencia va a ser, con f va a terminar siendo una constante. Pero sí no me permite ir y volver tal cual, digamos, ¿no? Eso va a ser algo que vamos a tener que aprender a trabajar en los problemas, que es lo, bueno, que es lo que nos falta hacer, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener que trabajar bastante con eso, de qué hago cuando, de alguna manera, conozco la derivada y quiero recuperar la función. Que también me lo decía un poco los ejemplos que estuvieron viendo al principio. Bueno, ese era el paréntesis que tuvimos que hacer de definir qué son las primitivas, qué son estas integrales, empezar a ver algunas propiedades de las dos. Nos falta de las dos hacer muchos problemas de ver, bueno, cómo es el cálculo de primitivas, cómo es de primitivas o de integrales indefinidas, o sea, qué tienen en común las dos, por qué uno muchas veces termina escribiendo el símbolo ese nuevo que aparece como una integral indefinida, digamos, cuándo usamos uno, cuándo usamos el otro, cuáles son las propiedades y cuáles son esos métodos de cálculo para obtener las primitivas de la función. Si obtenemos las primitivas, obtenemos el conjunto de todas las primitivas, es decir, obtenemos las integrales indefinidas. Eso lo van a hacer en tarea de aula, pero una vez que pueda hacer eso, recién vamos a poder terminar de cerrar nuestro trabajo que empezó cuando pudimos dar la definición de integral definida, que era el resultado de un límite, y dijimos, bueno, pero acá tenemos un problema, este límite no es nada fácil de calcular, es más, muchas veces ni siquiera se puede calcular, y entonces necesitábamos algún método de cálculo que me permite dar un resultado de ese límite sin pasar por el cálculo del límite, ¿no? Buscando algún método alternativo, lo habíamos llamado, para poder calcular las integrales definidas. Esas primeras que eran las que nos daban los cambios acumulados o el efecto
acumulado. ¿Está? En ese camino, entonces habíamos tenido que definir una función. ¿Está? Y ven que uno hace como un abuso de palabras, ¿está? Que por eso está bien que me lo hayan preguntado recién, ¿no? Uno dice proceso de integración y acá volvemos a poner integrando. Y si ustedes se fijan, en esto que ya están viendo ahí, dice, tengo una F y integrando. Pero ahí en esa integral, lo que nos está apareciendo es una integral definida, que la vamos a mirar como una función que tiene en el extremo, o sea, que la variable independiente está en el extremo. ¿Está? Y entonces digo, acá estoy integrando, pero en realidad estoy pensando en integrales definidas. Antes tenía una función y dije proceso de integración, y si estamos pensando en el proceso de las integrales indefinidas que me daba el conjunto de primitivas. ¿Está? Son dos conceptos totalmente distintos que uno usa símbolos parecidos y palabras parecidas. ¿Está? Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a, dependiendo lo que vea escrito en símbolos y dependiendo a veces, bueno, cuál es el contexto, qué es lo que queremos hacer, o sea, qué tipo de integral estamos usando, ¿no? Si una definida o una indefinida. ¿Está bien? Eso de a poco uno lo va aprendiendo. En un ratito seguramente no les va a quedar clarísimo, digamos, ¿no? Pero sí, son conceptos muy diferentes, digamos, ¿no? Que da la casualidad que están relacionados. ¿Eh? Hasta ahí, más o menos, ¿vamos? Sí. Una preguntita. ¿Viste en la diapositiva anterior? Sí. Espero que no te moleste ir un poquito para... Pero ahí lo pongo. ¿Viste cuando vos tenés ahí, dice F', función derivada? Ese paso no logro comprender qué es lo que estamos planteando ahí. O sea, no entiendo ese F', función derivada, paso digamos, hago un proceso y llego a F más C. O sea, sé que C son valores constantes, que son las constantes de integración, ¿no? Y sé que estamos hablando de... No. ¿Estoy mal ahí? Espera que lo vamos a poner, pongo acá, cambio de pantalla, y ahí me lo vas a decir y así lo podemos aclarar. Quiero esto, quiero escribir. Bueno, nosotros dijimos, tenemos una función. Ahí estamos en el segundo. El segundo, el cuadrito que estaba hecho ahí con azul. La idea fue, tengo una función, la derivo. Por eso decimos, usamos el proceso de derivar esa función con respecto a x, suponiendo que la variable independiente de esta función era la f, ¿no? Cuando la derivamos, lo que obtenemos es otra nueva función que la llamamos f', era la función derivada. Por eso te dice función derivada. Dada una función, f, si obtenemos la función derivada es porque la función es derivable y cumple las condiciones, ¿no? En forma general. ¿Sí? Ahora, lo que estábamos haciendo ahí, tratar de pensar, es en relacionar estos dos conceptos. Ahora, si tengo esta función, no importa cómo se llame, y lo que quiero es usar ese proceso que no eran inversos, pero bueno, que parece que algo tienen que ver, ¿no? Y lo que hacemos es calcular esa integral indefinida de la f diferencial x. ¿Eh? Donde la f' la tengo acá. ¿Eh? Y bueno, pero esto es lo que me dice la propiedad 4, ¿eh? Que nos terminaba dando la f, pero lo voy a escribir del otro lado, bueno, la f, pero no me daba la f directamente, ¿no? Me da f más c. Porque de alguna manera la integral indefinida de una función era el conjunto de todas las primitivas. Pero si busco una primitiva de f', una primitiva de f' es buscar una función que cuando la derive me dé f'. Y entonces es f. ¿Eh? Y entonces esta vuelta de integrar me da f más c. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad esta flechita no termina en f, termina en otra cosa. Termina en f más c. ¿Eh? Fíjate que estamos partiendo de f, derivo y quiero volver, o sea, si fui para allá,
voy para allá, es como si, voy para allá, es como si vos decís, bueno, tengo un número, lo elevo al cuadrado, después le saco la raíz. ¿Está bien? Es lógico ¿Volvemos siempre al igual, número o no? ¿Está bien? es ¿Está? lógico igual no poder volver a la misma función, porque al aplicar la integral indefinida, nunca te va a dar una única función, sino un conjunto de funciones, que serían las Claro, primitivas. perfecto, muy bien. Por ejemplo, pensemos, ¿está bien? O sea, que es lo que estuvimos pensando un poco todo el tiempo, ¿no? Vamos a poner que nuestra función era esa que estuvimos, que ya teníamos un montón. La f de x igual a 1. Vamos a ponerle así, f de x igual a x. Vamos a cambiar. Derivamos. Tenemos la f'. ¿La f', quién es? La f' me da 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Estamos poniendo un ejemplo de eso de ahí. Ahora digo, bueno, lo que hicimos fue derivar. ¿No? Derivamos. Ahora digo, si tengo la f', ¿cómo hago para tratar de volver para atrás? Y este nuevo concepto me decía, tengo que buscar la integral indefinida de la f'. ¿Y pero ahí qué busco? Y busco las primitivas. Una función que cuando la derive me dé 1, nosotros la conocíamos, ¿no? Una función que cuando la derive me dé 1 era el ejemplo que tuvimos al principio, x. ¿Está? Pero cuando poníamos este símbolo, no tengo que poner una primitiva, tenía que poner todas. O sea que teníamos que poner x más c. Entonces fíjense que cuando quiero volver, me freno, no encuentro lo mismo, ¿no? Lo que encuentro es que en realidad este proceso de volver me da x más c, que es lo que decía ella, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que había un montón. Entonces lo que nos pasa acá es que hay como una ruptura, ¿no? No vuelvo. Si voy para allá y después vuelvo, ¿eh? Cuando vuelvo me encuentro no con una sola posibilidad, sino que me encuentro con un montón. Parto de una función, la derivo, después quiero volver a la función original y en realidad no vuelvo a la función original, sino que vuelvo un montón. Una de esas, una de todas estas, es la función original, pero yo no vuelvo necesariamente a la que tenía al principio. ¿Sí? Me aparece con una diferencia que es una constante. Claro, yo lo que pasa es que creo que estoy Ahí dando. está. Porque viste que yo cuando quiero, o sea, yo cuando quiero calcular la integral de una función, yo digo, ¿cuál es esta función, no? Es la, o sea, yo lo que no entiendo porque fx no es la función cuya integral yo quiero encontrar. Es la integral. No. Acá lo que estás diciendo es, tengo una función, la derivo, y a la que le estamos calculando en la integral es a esta, que es justamente una que se llama f'. ¿Eh? A la que le estamos calculando la integral es a esta que dice 1. Cuando le calculo la integral al número, a la función igual a 1, que es una constante, la integral indefinida, me queda x más c. Ah, ¿Está bien? claro. Estaba viendo todo al revés, por eso no No, entendía. claro, no es que vos tenés una función, por un lado la derivás y por el otro lado la integrás. ¿Está bien? Eso es lo que vos estás entendiendo. ¿Está bien? No, estaba entendiendo al revés, estaba. ¿Ah? No, perfecto. ¿Está bien? Entonces, acá es como que decir, bueno, empiezo de una función y voy a la otra. ¿Está bien? Ahora voy a agregar otra pantallita. Bueno, quiero poner otra vez esta. Y ahora decimos, bueno, otra vez, tengo una función. Es más, hasta podemos pensar en la misma que habíamos puesto antes, que era la función, era la x, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, a esta función, en vez de derivarla, le calculamos la integral indefinida. Decimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos la integral indefinida de esta función? ¿Qué teníamos que hacer? Acá buscamos una primitiva, ¿no? Una primitiva era una función que cuando la derive me dé lo que estaba allá. Antes la habíamos encontrado, era uno de los ejemplos, ¿no? Era x cuadrado sobre 2. ¿Saben? Ven que si derivo x cuadrado sobre 2, me da x, ¿no?
esta es una primitiva, pero como es la integral definida, le tengo que poner una c. ¿Está? Y ahora digo, ah, bueno, ahora quiero hacer ese proceso, antes integré, ahora quiero derivar. Si derivamos esto, ¿qué nos da? Ahí sí me da X, ¿no? Ahí me da X, ahí me da, en realidad me da X, ¿no? Porque me da 2X dividido 2 y me da X. ¿Está bien? Entonces acá estábamos diciendo, partimos de una función f, le hacemos la integral indefinida, ¿está bien? Y teníamos la integral indefinida de f diferencial x. Si ahora tomamos esta que tengo acá y quiero aplicarle el otro proceso que era de derivada, ¿está bien? ¿Qué me está pasando? Cuando derivamos, ahí teníamos la propiedad 3 que nos decía que la integral, si teníamos la integral de f y derivo todo eso, volvíamos a la f. Ahí volvía la f, porque era la integral de f, si tenía la integral y la derivaba fuera, y la primitiva era, la integral era una primitiva más la constante. Después de calcular la primitiva, derivo, así que es la derivada de p, que me da f, más la derivada de c, que me da 0. Así que ahí sí volvemos a la función. ¿Está bien? Pero en realidad tengo una f y lo que empiezo, hago un camino de ida y vuelta, pero la idea de lo que nos estamos preguntando es qué pasa si primero la derivo y después le hago la integral indefinida, o si primero le hago la integral indefinida y después derivo. ¿Sí? Esos son ese ida y vuelta que a veces uno trata de hacer y lo que decimos, ah, cuidado porque en realidad el ir y volver no hace que vuelva lo mismo, digamos, ¿no? ¿Sí? No nos pasaba como las funciones, cuando las funciones eran una inversa de la otra, que me decía en realidad las leyes, o sea, la composición me daba la identidad, iba y volvía y me daba la identidad. Con esto no nos pasa, con estos dos procesos, según cuál uso primero, llego a lo mismo o no. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, más claro me quedó. Sí. Bueno, está bien. No son conceptos fáciles, chicos, o sea, son cosas, van a ver que ahora vamos a tratar de seguir y después vamos a tener que, también vamos a volver a poner todos los conceptos para tratar de ver cuáles son las relaciones entre todos. ¿Sí? No son para nada fáciles los conceptos que estamos viendo estas primeras clases. ¿Sí? Y aparte hay que tener muy claro el concepto de derivada, muy claro los conceptos que vamos agregando para poder verlos. ¿Sí? Ahora vamos a volver al circuito ese que parecía que estaba, vieron que uno los iba, que ese sí lo iban entendiendo, ¿sí? Y vamos partiendo y van a ver que vamos a volver a repetir ahora sí un poco lo que vimos el lunes y dijimos, bueno, teníamos una función continua, ¿sí? Y a partir de eso, en realidad nuestro objetivo era poder calcular la integral entre a y un número cualquiera, o sea, entre a y b o un número o cualquier otro número de esta función. ¿Sí? Para poder tratar de calcular eso, dijimos, ah, bueno, pero este resultado es el resultado de un límite, volvemos a repetir, porque ahora ya en el símbolo me aparecen extremos, así que ahora estoy pensando en un límite, ¿sí? En donde lo que nos aparecían eran el límite de esas sumas de Riemann que habíamos definido, ¿sí? Y dijimos, bueno, tenemos que ver si para poder calcular y averiguar cuánto vale eso, podemos ir por otro camino que no sea el de calcular el límite, digamos, ¿no? Sabíamos un camino antes de empezar con todo este circuito, que era el camino de buscar aproximaciones, de buscar sumas de Riemann para particiones con algún n finito, hacer la suma de Riemann y encontramos una aproximación. Es una manera de calcular integrales definidas, nada más que lo que estamos haciendo es una aproximación del valor. ¿Sí? Queremos un camino para no tener que calcular el límite para encontrar el valor exacto, sino que
poder buscarlo de alguna manera. En ese camino empezamos con un ejemplo, que era el de la función identidad, para un intervalo en donde esa función era positiva. Entonces dijimos, pero entonces si nos vamos al concepto geométrico, esas sumas de Riemann y ese integral nos estaba representando el área de la región. Nos fuimos a trabajar con las áreas para entender qué era lo que queríamos calcular, ¿sí? De que cuando hablamos de primitiva no hablamos nunca de área ni nada, porque no tenía nada que ver con eso, ¿no? Nos fuimos a pensar en ese contexto geométrico y empezamos a encontrar un vínculo entre esos procesos, digamos, ¿no? Habíamos empezado a encontrar un vínculo entre esta función que habíamos tenido que definir en el camino, que la llamamos función integral, en donde empezamos a pensar esa integral definida que el resultado es un número, ¿sí? Donde le permitíamos que vaya cambiando el extremo superior y decíamos, bueno, entonces, cada vez que elija un valor de x para el extremo superior, voy a tener un número y esa va a ser la imagen de la función integral, ¿sí? Entonces ahora estábamos mirando a este símbolo, ya no tanto como un número, sino como la imagen de una función. Siguen siendo números, pero en realidad le estamos variando el extremo superior, y eso hacía que la f grande sea una función, y esa función entonces la vamos a poder analizar, la vamos a poder ver, podríamos ver si es creciente, si es decreciente, ver cuál es el dominio, que lo habíamos escrito. ¿Qué sabemos hacer? Otra cosa que aprendimos fue analizar si es continuo, derivarla, ¿sí? Y nosotros, ¿a dónde apuntamos? Y en realidad apuntamos a tener la ley de esta función y ver qué pasaba cuando la derivábamos. Dijimos, buscando resultados, nos habíamos dado cuenta, y vamos mirando los puntitos que están en negro, nos habíamos dado cuenta que en el contexto geométrico a veces podemos encontrar una forma que llamamos la forma de una función elemental. O sea, podíamos, para dar el resultado de esta ecuación, dar una función que fueran suma y resta de polinomios, o sea, funciones que tengan formas algebraicas, ¿sí? Y las habíamos llamado funciones elementales. Y además nos habíamos dado cuenta que cuando le encontramos esa forma de función elemental, ¿sí? Mirándolas y probando nada más, y con prueba y error en principio, encontrábamos una relación entre esta f grande y la f chiquita. Y la relación esa era que la derivada de la f grande era la f chica, la f de la que habíamos partido, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Empieza a aparecer como un proceso parecido al que estuvimos analizando antes, ¿no? Uno empieza a obtener relaciones entre los procesos de derivación y algo que estaba acá. Bueno, alguna relación había, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a usar un camino alternativo? O sea, en vez de pasar por el camino rojo, hacer un caminito más largo hasta que encontrarle la forma de una función elemental y poder encontrar una forma de cálculo para las integrales definidas. Lo primero que nos habíamos preguntado era qué pasaba con este problema, ¿no? O sea, fíjense que de existir, ¿sí?, esa forma, esa función elemental, lo que tiene que verificar era que la f' era igual a f. Lo vimos para un ejemplo. Entonces una de las cuestiones que nos preguntamos es, ¿eso valdrá para cualquier función o valdrá solo cuando, en el ejemplo que vimos, o cuando se puede usar el contexto geométrico? Y ahí, ¿con qué nos encontramos? Con que, por suerte, había un teorema, que es el que se llama el primer teorema del cálculo integral, que en realidad fue que alguien demostró que eso vale no para cualquier función. Había algunas condiciones, porque le pedíamos a la función que sea continua en el intervalo cerrado a b, donde estuviéramos trabajando. Si la función de partida era continua, entonces definíamos esta función integral, ¿eh? Y como era una función, la podíamos derivar, y si la derivábamos, nos da la f de partida
en X. Esto me lo asegura el primer teorema del cálculo integral. O sea que alguien demostró eso. Y ahí teníamos algo bueno, digamos, ¿no? En el caso de poder encontrar eso, funcionaba. Entonces, ¿cuál fue el camino alternativo que nos propusimos? Partir de una función y decir, bueno, planteémonos ese problema. Busquemos alguna función que la vamos a llamar P ahora porque necesitamos que tenga esa forma, una forma de función elemental, que todavía no sabemos si todas estas tienen esa forma, ¿no? Igual a F, la busco. ¿Tá? Veamos si este problema tiene solución. El problema de encontrar una función que cuando la derive, la vea sea F. Y después, en el caso de encontrarlo, de que tengamos alguna solución, vamos a tener que analizar si esa solución que encontramos coincide con la función F dada, o sea, coincide con la que tenía la ley esta, ¿no? La ley de la integral entre A y X. ¿Sí? Entonces, en ese camino de buscar la P por prueba y error, ¿sí? Ahí era donde nos había aparecido, esperen que tengo puntero, tengo un problema acá, que le puse, esto, bueno, ahí, en ese camino que ahora dijimos, bueno, ahora vamos a tomar por acá, buscamos esa P por prueba y error, a esa función P que encontrábamos y verificaba eso, la llamamos primitiva, ahora tiene un nombre, no solamente la llamamos P, sino que decimos, bueno, encontramos una primitiva de esa función, ¿eh? Que si la función, y ahora el otro problema era tratar de ver si esta P coincidía con F o no. ¿Eh? Para pensar si coincide o no y qué es lo que nos pasa, ahí vamos a usar las propiedades de primitivas que habíamos visto. ¿Eh? ¿Se acuerdan que dijimos? Si una función tiene primitiva, tiene infinitas. Era la primera propiedad. Acá, si por este camino encontramos una función que cuando la derive me dé f, es porque encontramos una primitiva. La llamamos P. Si tiene una primitiva, tiene infinitas. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa sabíamos? Si llegamos a tener 2, la diferencia es una constante. Pero además, si tengo 2 y coinciden en un punto, son la misma función. Esas 3 propiedades son las propiedades que vamos a usar para tratar de pensar si esta P es igual a la F o si podemos encontrar alguna primitiva que coincida con F, digamos, ¿no? Fíjense, nosotros también sabíamos otra cosa, ¿no? En principio sabíamos que esta P es una primitiva, pero que esta F, que era la función integral, también es una primitiva. ¿Y eso cuando lo vimos? En las observaciones, y me lo decía el teorema. El teorema nos decía que si la función es continua, existe una f que verifica, esta f que teníamos acá, verifica que la derivada me da f. ¿Eso qué quiere decir? Que f también es primitiva. Así que tenemos 2 primitivas. ¿Eh? Entonces, al tener 2 primitivas, ¿qué sabemos? Y en realidad la diferencia entre esas 2 primitivas es una constante. Esa constante a lo mejor vale 0 o a lo mejor vale otro número, ¿no? Pero tenemos que tratar de ver cuánto vale esa constante, ¿no? Pero ya estamos justificando ese camino que el otro día lo hicimos con varios ejemplos, fuimos y vinimos 50 veces con el mismo camino, ¿no? Y ahora lo estamos repitiendo otra vez a todo ese camino. Entonces, ahora nos aparece que lo que repasamos hoy al principio, nos sirve para fundamentar esto que habíamos ido, el otro día lo hicimos para los ejemplos, pero no justificamos mucho, ¿no? Lo fuimos usando. Entonces, ahí dijimos, bueno, entonces, ven que acá tenemos, ¿no? Si hay una primitiva, tengo infinitas, y esto me está diciendo que esta será la que coincide, no será, acá tenemos escrito lo que yo les decía, y entonces ahí
lo que van a tener escrito y que ustedes lo tienen en el Power era eso, ¿no? O sea, lo que sabemos es que en principio difieren en un punto, ¿no? Y acá decimos, bueno, ¿cómo averiguaremos cuál es esa constante? Y ahí es donde vamos a usar algo que el otro día ya lo hicimos las cuentas y todo, pero que ahora lo fundamentamos. ¿Está? Para poder averiguar cuál era ese número, vamos a usar la propiedad 3. Decimos, tenemos vamos a tener dos primitivas. ¿Está? Y lo que vamos a tratar de usar es algún punto de control, porque si a esas dos primitivas decimos, bueno, en realidad yo quiero que busco algún punto, digo, me fijo si coinciden en este punto. Si coinciden, son la misma. Si no, difieren en una constante. ¿Eh? Y a ese punto que vamos a usar para fijarnos si ahí coinciden o no, lo vamos a llamar punto de control. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Si las dos en ese punto que elegimos me dan lo mismo, es porque son la misma, ¿no? Ya encontré esa primitiva que coincide con f, digamos, ¿no? La f la tengo escrita como la ley con ese símbolo que era la función integral, y a la p la tengo escrita como una función elemental. Entonces conseguimos lo que queríamos, ¿no? Le encontré la forma de una función elemental a la función integral sin necesidad de pasar por el cálculo de un límite. Si no nos dan iguales, entonces, ¿qué vamos a tener que averiguar? Y el objetivo es, está bien, P no es, pero ¿quién va a ser igual a F? P más K. Porque sabíamos, digamos, ¿no? Que si justo no es la primitiva que encontré igual a F, es porque la diferencia es una constante. ¿Sí? Y entonces ahí es donde vamos a tratar de encontrar ese valor de la constante, valiéndonos de la definición, y que también lo habíamos usado rápido, pero que ahora lo estamos generalizando y lo estamos fundamentando, lo habíamos hecho para un ejemplo nada más. Vamos a usar eso que sabíamos que si los extremos coincidían, la integral definida me da 0. Entonces, usando estas cuestiones que acá las vamos a tener escritas, es cuando vamos a poder terminar de cerrar, de justificar esto que teníamos ahí, ¿no? O sea, cuando podamos averiguar cuál era ese valor de K. Por eso vamos a volver al ejemplo que estábamos viendo, ¿sí? Así les queda bien claro cómo aparecen las propiedades y qué era lo único que nos falta terminar para cerrar el circuito este. Nosotros habíamos tomado la función coseno, queríamos ir por acá, pero no vamos por este camino, fuimos por el alternativo. Entonces dijimos, buscamos una función que cuando la derive me dé coseno. Fue rapidísimo, fue más rápido que yo el Power. Busco una función que cuando la derive me dé coseno. O sea que nos planteábamos este problema. La función que cuando la derive nos dé f. Esto funciona porque la función coseno es continua, ¿no? Así que nos planteamos, buscamos la p, encontramos una p, porque buscamos una primitiva. ¿Está? Ahora, ¿cuál es? ¿A dónde tenemos que llegar? Y tratar de averiguar si esta p, que es una primitiva, es igual a esta f que era otra primitiva, o la diferencia es una constante. Y entonces, ahí es donde decimos, bueno, tengo dos primitivas, ¿coinciden en algún punto o no? Y ese punto que vamos a tomar para ver si coinciden o no, es algún punto donde podamos calcular la f, esta que está acá, sin calcular el límite. Y en realidad había uno que nosotros sabíamos, que era cuando los extremos coinciden. Si los extremos coinciden, lo que estamos seguros es que el resultado de esta integral definida me da 0. Así que en este caso, lo que vamos a tomar como x es 0, porque el extremo inferior era 0. Entonces decimos, bueno, fijémonos qué pasa en 0. ¿Eh? La f en 0, como acá, o sea, siempre nos fijábamos acá, ¿no? La f en 0 vale 0. Y la p en 0, ¿cuánto vale? También vale 0. Entonces, como tengo dos primitivas que coinciden en un punto, lo que nos está pasando es que la p y la f son iguales. Y entonces le encontramos una manera de calcular esta integral, ¿está? A través de una función elemental. Y ahí resolvimos la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial t. Seno nos da seno de x.
Si el x vale 1, podremos averiguar la integral definida entre 0 y 1 y me da un número. Si el x vale 20, 2pi o lo que sea, lo vamos a poder calcular. Ven que uno termina diciendo que la integral entre 0 y x de coseno de t me da seno de x. Esto lo hicimos el otro día, nada más que yo les dije, si coinciden en un punto, ya son iguales. Pero nos faltaba algo, ¿no? Porque en realidad no necesariamente dos funciones que coincidan en un punto son la misma función, ¿no? Entonces ahí faltaba algo, y esta justificación de lo que hicimos ahí la dan las propiedades 2 y 3, digamos, ¿no? Las propiedades 1, 2 y 3 de las primitivas. Acá aparecen algunos ejemplos. Habíamos hecho algunas cuentas, ¿sí? De cuánto nos daban. Esto lo hicimos el otro día, ¿sí? Alguien me estaba por preguntar y escucho, ¿no? Hasta acá habíamos llegado el otro día. Algo de esto lo hicimos, lo único que esto que estamos justificando ahora con el concepto de primitiva y las primitivas, lo habíamos hecho para el ejemplo, sin justificar, digamos, ¿no? Ahora le estamos dando la fundamentación. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Yo, profe, hace mucho ruido mi micrófono, perdón. No, o sea que la idea acá es primero buscar la función, por ejemplo, vos a mí si me pedís un contexto físico, primero busco la función y después recién me enfoco en calcular el cambio total. Claro, nosotros en realidad dijimos, esto nos va a servir para calcular el cambio total, ¿está? Que fue de alguna manera el fundamento para que aparezca este nuevo concepto, ¿no? Poder calcular, ¿está? De alguna manera el efecto total de una función en un intervalo, ¿está? Y vimos varios ejemplos, a veces nos aparecía el área y dijimos, bueno, ¿cómo hago para calcularlo? Teníamos una manera. Después nos fuimos de estar calculando y de estar pensando en cuándo usamos estas integrales. Nos fuimos a lo que es centrar en la parte más abstracta de poder decir, bueno, pero ¿cómo calculo ese límite que no lo puedo calcular? Busco una forma de cálculo. Y fíjense que acá descontextualizamos, estamos en un contexto intramatemático, estamos viendo cómo hacemos para este trabajo. Después vamos a volver a ver en qué casos usamos el concepto de integral definida y en qué casos usamos el concepto de integral indefinida también, ¿no? O sea, cuando veamos, vamos a volver a lo que vamos a llamar aplicaciones de estas integrales. ¿Está bien? Acá nos estamos abocando al tema de ver cómo hago para hacer el cálculo de la integral indefinida, independientemente del contexto. La integral definida. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Está bien? O sea que después vamos a volver a eso, ¿no? Tuvimos que hacer un camino largo para poder llegar un poco a esto. Pero acá no fue fácil, porque dijimos, cuando probé con el punto me dio. Vimos que coincidieron, tengo. ¿Coincidirá siempre? ¿Nos pasará esto de que en algún punto tengo dos primitivas, tengo el punto enseguida, encuentro un punto donde coincidan y ahí pude resolver la integral? Porque fíjense que acá conseguimos lo que queríamos. Encontramos una manera de escribir a la función f grande como una función elemental, como seno de x. O sea que eso que decía ahí, la integral entre 0 y x de coseno de t, que en principio tendría que haber hecho el límite de las sumas de Riemann, de la función coseno de t, tomando una partición, o sea, y tomando los puntos en esa partición y haciendo el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, en vez de hacer eso, lo que nos dimos cuenta es que basta con calcular la función seno en el extremo superior. Entonces conseguimos muchísimo, porque conseguimos no tener que hacer un límite para dar el resultado de esa integral definida. Y encontramos ese camino alternativo. No lo tenía que calcular aproximando, o sea, pude dar el valor verdadero a través de estos nuevos conceptos que agregamos. Sigo un poquito más, a ver si puedo. Casi vamos a terminar. Bueno. Ven que acá decimos, bueno, al fin calculamos unas cuantas integrales, ¿ven? Si me dicen calcular la integral entre 0 y 2 de coseno de t, ¿qué tengo que hacer? Seno calculado en 2. Entre 0 y pi sobre 2, seno calculado en el extremo superior.
Ahora, si me dicen calcular, me cambian el extremo inferior, me ponen otra cosa, entre pi sobre 2 y pi de coseno de t. ¿Esto será cierto? ¿Valdrá eso? Y en realidad, bueno, habría que tratar de ver, pero no, eso ya deja de ser válido, no siempre va a ser cierto. Entonces lo que uno se empieza a dar cuenta es que el extremo inferior de cada una, o sea, ven que acá me apareció calculado en X, parecería que solo el extremo superior interviene, pero en realidad el extremo inferior también es importante, también afecta al resultado de esta función elemental al encontrar la función elemental, y por eso decimos el extremo inferior también juega un rol importante en el cálculo integral. O sea, ya ahí el extremo inferior no es 0, es otra cosa lo que queremos calcular. Fíjense que en realidad me cambia el dominio de integración, digamos, ¿no? Cambiaría, podría pensar en la gráfica de la función coseno, acá estamos entre 0 y x, y acá empezamos entre pi sobre 2, o sea que no estoy calculando lo mismo, digamos, ¿no? Va a ser diferente. Y entonces, ahora, lo que nos vamos a tratar de ver es, bueno, ¿dónde aparece este extremo inferior en el camino que nosotros habíamos tenido, ¿no? En ese cambio, en todo lo que habíamos visto. Entonces nos vamos a preguntar, a plantear el mismo circuito, pero ahora con la integral entre 0 y pi sobre 2. Si nos fijamos, cuando empezamos, y la primitiva que encontramos es la misma, la primitiva vuelve a ser seno de x. Hasta este paso tengo una primitiva, en realidad f es otra primitiva, ¿está bien? Porque aparte otra vez verifica, como es una función integral, que la derivada es la f calculada en el extremo superior, porque me lo aseguraba el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y ahora me pregunto, tengo dos primitivas, ¿serán la misma función o la diferencia será una constante? Y entonces ahí volvemos a pensar lo mismo. Dos primitivas. Y busquemos algún punto en donde las pueda calcular, para poder compararlas. Si no tengo un punto donde las pueda calcular, no puedo decir si son iguales o no, ¿no? ¿Cuál será ese punto acá? Y necesitamos siempre tomar algo de poder calcular esta integral, y lo que sabíamos hasta este momento es, si me coinciden los dos extremos, me da 0. Así que el control para ver qué pasa acá va a ser el punto pi sobre 2. La f en pi sobre 2 me da 0, porque es la integral calculada con los extremos coincidentes. Lo que nos falta ver es si esa primitiva que encontramos, la que tenemos, en pi sobre 2 da 0. ¿Okay? ¿Qué pasa si calculamos seno de pi sobre 2? Y seno de pi sobre 2 es 1. ¿Okay? O sea que esto me da 1, esto me da 0. O sea que no estamos en el caso que tenemos dos primitivas que coinciden en un punto, entonces coinciden en todos. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente, estas dos funciones no son iguales, pero como son dos primitivas, la diferencia es una constante. Entonces ahora nuestro problema es encontrar cuál es esa constante que hace que le falta a P para hacer F, digamos, ¿no? O al revés, o sea, ¿cuál es la constante en que varían estas dos funciones? ¿No es? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proponer otra. Otra que va a ser, y es la misma a la que le sumo un número. Seno más K. Y entonces tendremos que averiguar cuánto vale K para que coincidan. Entonces tenemos esta nueva, que le pusimos el mismo nombre, digamos, pero en realidad es otra primitiva, y nuestro objetivo es tratar de averiguar cuánto vale K para que esta P en azul sea y coincida con F. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y que esta P sí verifique que en pi sobre 2 coincida con F. Y entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Que P en pi sobre 2 me dé 0. Si conseguimos ver qué K tengo que poner para que P en pi sobre 2 me dé 0, soluciona el problema. ¿Sí? Y entonces planteamos eso. P en pi sobre 2 será seno en pi sobre 2
más esa constante, que queremos que nos dé 0, seno de pi sobre 2 daba 1, porque lo teníamos calculado de antes. Así que si esta constante es menos 1, resolví el problema. Si acá pongo seno de x menos 1, esta p en azul coincide, o sea, es otra primitiva. Tengo p y f primitivas, y las dos en pi sobre 2 valen 0, así que coinciden en un punto. La propiedad 3 me aseguraba que entonces son la misma función. Y entonces pudimos encontrar otra integral. ¿Ven que? Entonces, esto que calculamos antes, todo eso de la búsqueda de primitivas, en realidad nos resuelve el problema, o sea que hay un vínculo entre las integrales definidas que queremos calcular y las primitivas de las funciones, que son el integrando de esas de las funciones. Entonces, lo que ahora nos faltaría ver es, y bueno, la pregunta ¿cuál será ahora? Y esa constante, ¿con qué tendrá que ver? ¿Tendrá que ver con el extremo inferior? ¿Habrá alguna manera de calcularlo fácil? ¿Saben cómo hacemos para encontrar esta sin tener que hacerlo a mano todas las veces, ¿no? ¿No habrá algún otro resultado? ¿O alguien nos habrá puesto a pensar a ver qué forma tendría que tener esta primitiva, sobre todo ese valor de k, para que coincida con la función integral? Bueno, por suerte existe ese resultado, y es el que llamamos, bueno, acá estaba, ¿cuánto nos da? Acá está lo que les estoy contando, ¿no? Digamos, ahí aparece esa otra pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué pasará con ese K? ¿Será fácil encontrarlo o no? Por suerte está la pregunta esa, y la respuesta a eso es el segundo teorema del cálculo integral, que me dice qué forma tiene el K. Y con eso, con este teorema, ven que, bueno, que nos dice, si tengo una función continua, tengo la función integral asociada a esa función, y sea P otra primitiva, la diferencia entre esas primitivas es una constante, pero además la constante, y esto es lo más importante, es menos la primitiva en A. O sea que me empieza a aparecer una relación entre una primitiva cualquiera de la función f y la función integral. Eso es lo que nos permite cerrar el círculo este. Que cuando en vez de ir por ahí íbamos por el otro camino, encontramos una primitiva, pero en realidad nuestro problema era saber cuál era la primitiva que de verdad me sirve, porque esta P podía ser igual o no. Entonces de entrada nos planteamos, bueno, pero ¿cuál será la primitiva que de verdad coincide con F? ¿Y qué diríamos? Aquella primitiva que coincide en el extremo inferior. Entonces, en vez de hacerlo primero con esa cualquiera, directamente nos lo planteamos con esta G y decimos cuál será la que hace que coincida, buscamos el valor de K, y hay un teorema que me asegura que en realidad ese valor de K está relacionado con el extremo inferior, y era la primitiva evaluada en el extremo inferior, ¿no? Ahí nos iba a aparecer, bueno, acá tenemos los pasos por separado, que después lo vamos a volver, pero la idea es que este teorema me termina diciendo ese valor de K es pena. Y entonces la integral entre A y X es una primitiva cualquiera evaluada en X menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Ven que nos queda una primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, y eso es lo que cierra el círculo. Es más, esto va a tener un nombre, que es un corolario, que se llama regla de Barrow, pero quería que veamos acá esto. SK, entonces, no es cualquiera. Hay un teorema que me dice esa constante, o SK, es menos la primitiva esa que había encontrado en A,
Y entonces, este círculo cierra cuando decimos la integral entre a y x, o sea, una integral definida donde los extremos son x y a, lo puedo obtener como una primitiva, p, evaluada en el extremo superior, menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior. Esto es lo que nos cierra el círculo y nos permite, en vez de calcular el límite, de ir directo por la definición, encontrar ese camino alternativo, que nos permite encontrarle una forma de función elemental a las integrales indefinidas. Que en realidad, una vez que la calcule, o sea, lo que nos da es un número, ¿no? Porque si x y a son números, o sea, si los extremos de integración son números, ese resultado me va a tener que dar un número. Entonces, con estos dos teoremas, que uno era el teorema el primer teorema fundamental del cálculo y este segundo teorema fundamental del cálculo, unido a la definición de primitiva y esas propiedades, es lo que nos permite encontrar una forma de cálculo de las integrales definidas. Y esa forma de cálculo de las integrales definidas es a través de encontrar primitivas y evaluarlas en los extremos de integración. Con esto cerramos esta parte, que era la parte por ahí más complicada de todos, como para poder entender la relación entre todos estos conceptos: integral definida, integral indefinida, primitiva y función integral, que nos van a seguir dando vuelta todavía por un rato, porque tenemos que volver a trabajar con esas definiciones y ver cómo las usamos a todas esas definiciones.